Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo ese tiempo con el Señor? Bueno, vamos a continuar en este momento con la materia de teología ministerial. Recuerden que hemos venido hablando de los 5 ministerios y hoy toca el tema número 5. Vamos a ver el ministerio del pastor. Hemos hablado, ¿verdad? Hemos escuchado, hemos hablado de que hay una controversia, ¿verdad? De que si esos ministerios todavía existen o no existen. Y repetimos esto porque hay que hacer hincapié, porque lo que Jesús dice, ¿verdad? Hay que reafirmarlo y confirmarlo. Y para nosotros, creemos que todavía esos ministerios están vigentes, porque fue Jesús que lo dijo. Entonces es necesario hacer hincapié en eso, y yo creo que los 5 ministerios están en funcionalidad, porque ellos tienen una razón de ser. Ellos son los que le dan el sustento a la iglesia. Una iglesia sin ministerio, pues, está caminando fuera del orden. Y vamos a hablar entonces del ministerio del pastor, o sea, el pastor como ministerio. Dice que la palabra pastor solo aparece en el Nuevo Testamento 2 veces. Lo vemos en el libro de Efesios 4:11 y en el libro de Juan 10:11. Es un don dado en la ascensión de Jesús, Señor, a la iglesia, para llevar a la iglesia a la madurez. ¿Ves? Como podemos ver, cuando Jesús nombra los ministerios, Él lo hace con un propósito. Y como Él se sabe lo que hace y qué es lo que nosotros necesitamos, Él se dedicó a crear, a formar, a fundamentar los 5 ministerios. Y el ministerio del pastor, tenemos que entender, ¿verdad?, que como función, vamos a decirlo, como título, tiene diferentes nombramientos. Y uno de ellos es que le pueden llamar al pastor anciano. Esa es otra forma de decir al pastor. Por eso es que ustedes ven que en la Biblia de repente no hablan del pastor como tal, sino hablan de los ancianos, según las escrituras. Entonces, las instrucciones dadas a los ancianos en las escrituras revelan que el ministerio principal de un anciano es la del pastor. Cuando hablamos de anciano es como función, ¿ok? No tiene nada que ver con la edad. Es una función pastoral. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Y qué otras cosas hacen aparte de pastorear? Los ancianos son hombres en el liderazgo. Ancianos prevísteros, un cuerpo de ancianos, hombres de edad literalmente compuesto por hombres de dignidad, sabiduría y madurez. Y eso no necesariamente lo tienen los ancianos, porque habemos jóvenes como yo que tenemos sabiduría. Los ancianos pueden impartir dones, y lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 14. Timoteo había sido ordenado por los ancianos pastores a través de la imposición de las manos. ¿Recuerdan aquel evento en el libro de los Hechos? Los ancianos deben enseñar la palabra en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos son ellas, pastores. Aquí no queremos crear confusión. Vamos a aclarar esto. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso. Siempre recomendamos en el ministerio de no parcializarnos con contenidos religiosos y creencias que puedan ir en contra de lo que establece la Biblia. No es la idea de que nosotros ni siquiera crear confrontación, porque la idea es que todo quede claro de acuerdo a cómo va la Biblia. En cuanto a lo que es el tema de pastores y pastoras, en otro momento pudiéramos hablar de eso, pero vamos a hablar específicamente del ministerio. No estamos hablando de sexo, de si es pastor o pastora. Estamos hablando en este momento del ministerio del pastor. La primera mención de ancianos en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 11:30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Esta mención de ancianos se refiere al oficio de anciano, no es un ministerio en sí. Todos los dones ministeriales de la ascensión son ancianos. Primera de Pedro 5:1. Recuerden que esta clasificación la hizo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Mientras que todos los dones ministeriales de la ascensión son ancianos,
el ministerio del pastor se entiende mirando las instrucciones a los ancianos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el verdadero pastor? Según la Biblia. Dice en Ezequiel 34, del 1 al 10, se refiere a esos pastores irresponsables que han estado exigiendo y controlando en vez de cuidar el rebaño correctamente. Dios ve lo que está sucediendo con el rebaño y no está satisfecho con estos pastores. ¿Qué es lo que está pasando inclusive en la actualidad? Que los que fungen como pastores, porque digo fungen porque a lo mejor no tienen el llamado y por eso no entienden que el ministerio del pastorado es algo más que inclusive que compromiso. Es entrega, es pasión, es amor. Entonces, el Ezequiel, cuando se refiere a estos pastores, se refiere a estos pastores que en ese momento no habían entendido cuál era su responsabilidad y se encargaban de estar maltratando a las ovejas. Como lo podemos ver en la actualidad, ¿verdad? Que hay pastores que se dedican, que en vez de cuidar a las ovejas, lo que hacen es maltratarlas con sus acciones y sus hechos. Entonces, a eso se refiere el libro de Ezequiel, capítulo 34 del 1 al 10. Y en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 34, del 15 al 16, describe al ministerio del pastor, que consiste en alimentar y cuidar el rebaño. O sea, todo lo contrario de lo que hacían los pastores en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acá Ezequiel hace mención a cuál debe ser la forma como se deben atender a las ovejas. Y dice, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Yo buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada y vendaré la perna quebrada y fortalecer a débil. Esa es la función del pastor, atender a las ovejas en sus necesidades. Seguimos entonces con el libro de Ezequiel 34, del 14 al 16, y dice que el verdadero pastor es el que se encarga, ¿verdad?, de cuidar a las ovejas. El ministerio del pastor está relacionado con la búsqueda del perdido y traer de vuelta a los que estaban extraviados y vendar a los quebrantados y fortalecer y sanar a los enfermos. Parte, en cuanto a lo que es función, está alineado con el ministerio del evangelista. Recuerdan que en la clase anterior vimos el ministerio del evangelista y sus funciones son similares, igual. Todos tienen que ir a buscar a esa oveja y traerla al rebaño. Seguimos entonces que entendiendo, ¿verdad? Dentro de esas funciones que tienen los pastores, que él debe procurar dar buenos pastos. Si el pastor no se prepara en lo que es la lectura, la oración y en esas prácticas, ¿verdad? Naturales y normales del cristiano, yo no creo que pueda dar un buen pasto a sus ovejas si el pastor no está preparado. Entonces, el primero que tiene que conocer la Biblia para poder dar ese mensaje a las ovejas es el pastor. Entonces, esa es una de sus funciones y responsabilidades, dar buen pasto. Proporciona un campo en las altas montañas, es decir, las alturas de Dios. Eso es en el nivel espiritual, ¿verdad? Debe hacer que la oveja busque al Señor desde lo alto. Debe haber un descanso, un buen campo, es decir, reposo y seguridad. La oveja tiene que tener seguridad, tiene que tener paz, tiene que sentirse cómodo en el lugar donde Dios la ha puesto. Entonces ese espacio debe estar acondicionado para que esa oveja se sienta agradada. El verdadero pastor busca a las perdidas, a las extraviadas y las lleva de regreso. Él se encarga de vendar a los quebrantados y fortalecer a los enfermos. Esas son las funciones del pastor. El llamado pastoral, al igual que los otros ministerios, debe haber un llamado, debe haber una preparación y debe haber un envío. En cuanto al llamado divino, lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 10, verso 15, Hebreos 5:4, ¿verdad? Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. Un llamado divino demostrado. El pastor tiene un llamado y él demuestra, ¿verdad? En cuanto a los dones espirituales,
aplicados al pastor. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios, de Hechos. El don de el pastor que se alimenta, se preocupa por vigilar, cuidar, amar, proteger y se sacrifica por las ovejas. El pastor se sacrifica por las ovejas. En Efesios 4:11, el maestro que estudia explica bien y explica las escrituras. El pastor también funge como maestro, ¿verdad? Así como evangelista. Un llamado definitivo. Lo podemos ver en el libro de Timoteo, capítulo 1 al 12. Para todos aquellos que pasan por el proceso de entender el llamado de Dios, parece perturbador y confuso, pero que en realidad es definido. Aparte de que el pastor tiene el llamado, el Señor coloca en su corazón el deseo. Porque normalmente nadie que tiene el llamado quiere ser pastor, ¿verdad? Porque sabemos la vida de un pastor, lo que implica la vida de un pastor. Entonces, normalmente y definitivamente tiene que, aparte de tener el llamado, Dios colocar la sensibilidad. Es un llamado exigente. El pastor está comprometido primeramente con Dios, porque él no se eligió. Dios lo eligió, porque Dios lo vio apto para llevar esa responsabilidad. Si deja de cumplir o cumple, bueno, ya un día vamos a entregar cuenta, ¿verdad que sí? También debemos tener un llamado discernido y aprobado por otros hermanos en la iglesia. O sea, tienes el llamado, pero también otros te reconocen. No sé si les pasa a los pastores que están acá, que personas que no lo conocen, de una vez pastora. A mí me pasa mucho, ¿no? La gente dice, pastores, yo le digo, pero yo no soy pastora. Yo no soy pastora, pero la gente, sin conocerme. ¿Por qué? Porque se cumple en esto que habla del libro de los Hechos 13 del 1 al 3. Y de verdad, la mayoría de la gente no quiere ser pastor. Porque, ¿verdad, hermano? Que eso implica mucha responsabilidad. Pero bueno, si el Señor nos ve aptos, nosotros debemos avanzar. Vamos a ver entonces a Jesús, al verdadero pastor. El pastor de pastores. Y lo vemos en Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy, dice el Señor, yo soy el buen pastor. ¿Pero por qué? Porque Él fue capaz de dar su vida por nosotros, ¿verdad? Él está dispuesto a dar su vida. Y no solamente que dio su vida, sino que también nos sigue protegiendo. Este es el papel del pastor, conducir al pueblo a una relación personal con el jefe. Pastor mismo, cuidador de las ovejas. Dice que somos las ovejas del Señor. No somos del pastor terrenal. Él tiene una responsabilidad de cuidarnos, pero no le pertenecemos a Él. Por lo tanto, no deben haber acciones en contra de las ovejas que puedan perjudicarla. Al contrario, es responsabilidad del pastor atenderla. Dice que Jesús es el pastor supremo sobre la iglesia. El rebaño le pertenece, es a Dios. Los pastores deben entender eso, que las ovejas son del pastor. El papel del ministerio del pastor es relacionar acertadamente al pueblo de Dios con el Señor. Esa es su función, que haya relación entre el pueblo y Dios. Él es el mediador en la tierra, ¿ok? Es ese canal que Dios usa para que haya. Por eso es que decimos, ¿verdad? Que el maestro prepara a la oveja para vivir en la tierra y el pastor lo prepara para vivir en el cielo. Esa es su responsabilidad. Llamado al ministerio es costoso, el llamado al ministerio, eso es verdad. Yo tengo el privilegio y la bendición de conocer muchos pastores y lo hablo con base, porque se tiene una mala creencia, ¿verdad? De que los pastores lo que quieren es enriquecerse. Pero yo he conocido el otro extremo, los pastores que no tienen nada. Y no es uno, que conozco personalmente, que puedo hablar de eso, puedo dar fe de eso, que son personas sufridas, que han pasado y pasan necesidad. Y calladitos. Nadie se entera. Porque como les encanta a las personas, ¿verdad? Hablar de esos pastores bondadosos, entregados, que poco se habla de esos pastores que de verdad prácticamente están dando la vida también por sus ovejas, ¿verdad que sí? Son aquellos que se compenetran con esas ovejas y muchas veces dejan de tener cosas para que las ovejas estén bien. Los conozco.
Entonces el verdadero pastor debe seguir el ejemplo de Jesús, y es eso, es esa entrega total. El pastor debe estar dispuesto a dar su vida por el pueblo de Dios. Cualquiera que acepte el llamado al ministerio es sobre la base de que su vida ya no le pertenece. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todos los pastores verdaderamente llamados, porque también hay que hablar de los que no son llamados, los que hablaba Ezequiel, los asalariados, ellos pues, yo siempre lo digo, ellos van a entregar cuentas al Señor. Y Jesús es el que se va a encargar a esos que Él llama de dotarlos, ¿verdad? Para que este ministerio salga adelante. Y ellos puedan sentir, a pesar de el respaldo del Señor en todo momento. Es necesario entonces que entendamos que el llamado de pastor, como todos los ministerios, es sufrido. Dios les bendiga. Buenas tardes.